la reflexión de un anahuac. Pero bueno, hermanitos, sean todos bienvenidos. Les digo, ojalá nos podamos ver alguno de estos días y pueda yo darles uno. O sea, me trajeron cuatro ejemplares. Muy emocionado y pues uno le daremos a algunos hermanitos, algún abuelito que nos quiera apoyar en leerlo. Justamente eso, ¿no? De poder entender y comprender esta historia de nuestro hermoso país que es, pues, Tenochtitlan, ¿no? Nuestro gran Tenochtitlan. Bueno, hermanitos, iniciamos el día de hoy con la trecena de Sequiahuitl, ¿sí? Por ahí, si ustedes pueden ver, remarcamos muy bien la trecena de Sequiahuitl, pero el día de hoy estamos a Nahui, Yecatl, cuatro vientos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, el día lunes estuvimos iniciando con, con Yeyisipactli, domingo fue Xochitl, el sábado fue Kiahuitl, el día sábado iniciamos la trecena, ¿verdad? La trecena que estábamos viviendo, la de Miquistli. Y bueno, en esta trecena, una trecena súper importante, desde la visión que nosotros podemos visualizar, hermanitos, miren, tenemos como regente a regente Tlaloc. Y ustedes podrán ver aquí, ¿verdad? Un Tlaloc que nos muestra ese llave por el cual nosotros podremos fluir con estas aguas hermosas, ¿sí? ¿Alguien me puede decir, además de Tlaloc, qué otro regente le corresponde a esta trecena? Ajá. ¿Nada más Tlaloc o hay otro? Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, ajá. Tlaloc con Huitzilopochtli. Recuerden que tenemos nuestros formatitos, ¿sí, hermanitos? Bien. Muchísimas gracias, hermanita Tlapoyahualti, hermanita Leti, bienvenida, bienvenidos. Vamos iniciando. Tlaloc. Tlaloc es un hermoso, vean su atuendo. Es una hermosa energía. Dentro de su trabajo, vean sus cactli, interesante cómo este cactli, los deditos de los pies no están cubiertos por esta suela del guarache. Si nos damos cuenta que a mitad del pie ya no están cubriendo los dedos. ¿Por qué? Porque justamente es la conexión con la tierra. Ujú. Dentro de esta visualización que podemos ver su atuendo del gran abuelo Tlaloc, en la frente podemos encontrar tres cuentitas como Neltilistli, ¿sí? Acuérdense, para los que hemos estado trabajando como pedidores de lluvia, las tres cosas básicas que podemos trabajar: creación, vibración y conexión o autorrealización. Y justamente eso cumple, hermanitos, con Tlaloc. Para que nosotros fortalezcamos todo eso, ¿sí? Recientemente lo hemos estado practicando. El, Cuando fuimos a Chilapa, estábamos haciendo una sanación y yo les dije a los hermanitos, ¿saben qué, hermanitos? Por favor, ayúdenme, ayúdenme a que estas nubes pues se dispersen, ¿verdad? Para que podamos trabajar con Tonatiuh, con el gran abuelo Tonatiuh. Curioso, sorprendente,
Porque los hermanitos empezaron a mover las manos, algunos con su bastoncito, algunos con su sopladorcito que llevaban, o simplemente con las manos, empezaron a mover todas estas nubes. Los dispersaron y seguimos trabajando, ¿no? La señora que nos acompañaba en ese momento, o sea, veía y decía, o sea, ¿sí es cierto? Digo, sí, ¿se puede? Claro que sí se puede, ¿no? Entonces todo eso es hacerlo con la seguridad, así como nos lo muestra Tlaloc. Dentro de su Mashtlat, si ustedes se dan cuenta, de color blanco y amarillo. El amarillo tiene puntitos, ¿no? Que es el trabajo con Tepeyolotli, justamente con la conexión con Tepeyolotli. Dentro de su atuendo, miren, en la espalda, lleva una especie de atuendo que nos indica, nos muestra el trabajo energético de los 4 rumbos, ¿sí? Son 4 triángulos. Estos 4 triángulos se unen al centro. ¿Mm? Entonces nos habla justamente eso, de luz y oscuridad, pero también nos habla de conexión, ¿verdad? Con él, con Tlaloc. Recuerden que tenemos a Yeyecat, a Tepeyolotli, a Chalchihuitlicue, a Tonatiu, quienes trabajan con Tlaloc, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en su atadito, en la parte, en su tocado, encontramos esto. Tlaloc, trabajar con nuestra centralidad, con nuestra armonía, porque también como Tlaloc, puede, así como puede dar vida, dar esa fertilidad, nos lleva a ese trabajo de destrucción, ¿no? Inclusive, miren, en el mismo tocadito encontramos 1, 2, 3, 4 ojos estelares, 4 ojos estelares, que justamente como pedidores de lluvia necesitamos conocer a Tonatiuh, el movimiento del sol. Justamente tenemos que conocer los ciclos de la luna. Llevamos 2 ojitos estelares. Tenemos que conocer al gran abuelo Tlahuizcalpantecutli, que lleva la ciclicidad, al gran abuelo Xolotl, pero sobre todo nosotros. Este que está aquí en el centro representa a nosotros, nuestra centralidad. Al estar en el centro, trabajar con todos estos astros, ¿verdad? Dentro del tocadito tenemos de su chimaltonali la medicinita de malinali. Pero ojo, vean dentro de su mano derecha, que es lo que está mostrando esta llave, con 2 lesnas, una lesna de maguey y el otro de hueso. Y dentro de esto entran en ese trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Debemos de conectarnos con el mundo vegetal y el mundo animal, ¿verdad? De esta manera nosotros podremos florecer, hacer que florezca este mundo vegetal y el mundo animal, en donde nosotros como parte, parte del trabajo de Tlaloc, trabajadores de Tlaloc, tenemos que entender y trabajar en un mundo más desarrollado o desarrollando nuestras capacidades de conexión. Ahora bien, no no olvidemos caminar con cautela. Vean, aquí tenemos, miren, una patita, una patita de ocelot. ¿Curioso? Sí. No sé si ustedes se han dado cuenta que el ocelote, que este ocelote
es más bien, es más bien un pie humano, como si fuera una botita, un calzado. ¿Qué tiene que ver? Nos habla como nosotros, como seres humanos, caminar con cautela sobre este fluir del agua, caminar y encontrar, recuerden, Tepeyolotli quiere decir el camino hacia nuestro ser interno. Es eso. O sea, debemos de caminar hacia nosotros, hacia adentro de nosotros. No sé si alguna vez ustedes han visto esta montañita de Tepeyolotli, tiene a un ocelot, ¿verdad? A un ocelot. Bueno, este nos indica que nuestro caminar debe de ser de conocimiento y de conciencia, pero con cautela, para poder fluir, potencializando nuestra percepción. Debemos de percibir y caminar con cautela para reencontrarnos a nosotros mismos, hacia ese camino, ¿sí? O sea, para conectarnos con el mundo animal, como nos los muestra aquí Tlaloc, necesitamos caminar con cautela, entendiendo que estos, por los cuatro rumbos, por los cuatro Tezcatlipoca, nos toca trabajar nosotros, mire. Por eso aquí ustedes pueden ver el personaje, cómo, cómo se deja fluir, se deja guiar precisamente con Tlaloc. Pero vean, en la nuca quiebra esta lesna de hueso, ¿no? Acá. Entonces dice, debemos de trabajar energéticamente y caminar a Tlaloc, a trabajar como Tlaloc. Por eso miren, muestran los piecitos. Este es si nosotros caminamos, este es un pie derecho, este es un pie derecho. Y entonces el pie izquierdo, ¿dónde está? Ah, el pie izquierdo está dentro del agua. Lo que nos indica, trabajemos en el mundo material, físico, en el mundo animal, en el mundo vegetal, pero también caminar en la parte espiritual, ¿sí? Nadie más entenderá, hermanitos, más que los que han practicado de pedirle a Tlaloc que por favor llueva, ¿no? Empezamos a mover nuestro bastoncito, nuestras manos y empezamos a llamar en la agüita. Pero ¿cómo? ¿Cómo trabajaría yo? Ahí. Ustedes pueden ver a este personaje, ¿verdad? Vean, tiene pintura facial. Y no nada más acá, conecta con el ojo, parte del ojo, ¿sí? Esto ya lo hemos dicho en algunos trabajos, ¿se acuerdan que les decía? Cuando ejercitamos esto ya los he repetido mucho, miren, enfocamos en los deditos, lo que estamos haciendo es empoderar nuestra visión periférica, o sea, esto, cuando estamos concentrados acá al frente, si activamos esta visión periférica, podemos detectar mucho más rápido las energías que están en este lugar. ¿Eh? Es de eso se trata. Y es lo que nos está diciendo aquí, mire. Él tiene dos flechas dentro dentro de esta bolsita que es la llave hacia abrir los portales. Ay, es una llave, lo meto y le abro como si fuera un cerrojo. No, es es mucho más complejo, quizá, es mucho más integral, porque es trabajar primero con tu visión, con tu observación. Y esto lo debes de hacer. Él no está riéndose, dice, hazlo con esa potencialidad, con esa decisión de que va a resultar. Él justo lo que les decía, pues empiezo a mover las nubes, los llevo donde está la montaña para cargarlos de agua. Y todo este personaje puede ser cada uno de nosotros caminando hacia adentro de nosotros, de nuestro Tepeyolofli,
Y vean, en la mano tiene una plantita del sustento, que es el teocintli o teocintli, el maíz sagrado más antiguo. ¿Mm? Vaya, dice, tengo que visualizar, tengo que buscar el sustento. Y todo esto es un trabajo, es un objetivo. Miren, son dos objetivos. Las flechas son objetivos, recuerden. Su objetivo es visualizar cómo llegar, cómo trabajar con Tlaloc para poder pedir el sustento. Vean, en su mano, si nosotros nos ubicamos cómo está el personaje, su mano derecha, ¿verdad? De ese lado está. Esta es su mano izquierda. Su mano derecha está tocando o tiene en la mano precisamente este sustento, o sea, el maíz. Pero en su mano izquierda tiene, en su mano izquierda tiene estas dos flechas. O sea, son intangibles. No se nos olvide, mano izquierda nos representa todo lo espiritual, lo intangible. Nuestra mano derecha nos habla de ese trabajo energético. Son muchas cosas que vamos a ir comprendiendo en el transcurso de las prácticas. Ahora bien, tenemos a una serpiente de dos cabezas y está bien energetizado con color rojo. Habla de una armonía, habla del trabajo espiritual y también nos habla de un trabajo, también nos habla de un trabajo físico energético. Los cuadros que tenemos aquí, perdón, este Tepeyolotl es Tepeyolotl, es el espíritu de la montaña que está dentro de. Ahí está una cuevita con los 4 ojos estelares que están dentro. Es un portal que podemos trabajar en el ensueño como todo un nahual. Ahora bien, vamos a ir verificando, dice, este es el número 7, es la trecena número 7. Es por ello que les decía ahorita, podemos trabajar, somos nosotros, somos el número 7, el rumbo número 7, y por eso es la trecena número 7. ¿Entienden? Entonces nos habla de eso. Sekiawich llama a trabajar mucho con los agrados y desagrados, ¿no? Justamente es esto, ¿no? Agrados y desagrados, mantenernos en esa armonía, porque la armonía, el equilibrio es la medicina. Buscando ser como la lluvia, que cae para todos. O sea, damos para todos. No distinguimos, no decimos, él no me ha dado ni las gracias, no le voy a dar lluvia. A él, como no cree en mí, no le voy a dar la lluvia. Donde sembró, claro que da para todos. Curioso que los pedidores de lluvia pueden mover todo eso. Sí, claro que lo pueden. La lluvia que cae para todos, ideal de justicia y generosidad. ¿Se acuerdan del ejercicio que decíamos, voy a mandar todo ese amor, esa comprensión al universo? ¿Verdad? Con el Mashoch Ponkayot. Y lo envío todo ese conocimiento. Sí. ¿Y se nos regresa? Claro que se nos regresa. Triplicado y multiplicado. Se los digo porque yo he recibido tanto en abundancia, en verdad. En verdad que se recibe, hermanitos. Y si no, pónganlo en práctica. Llega, llega todo eso que tú envías. El universo se encarga, dice, este amigo me está dando esto, pues le regreso un poco de todo eso que me da. A veces queremos, solo pedimos, y nosotros no le damos nada al universo. Bueno, pues sí, mándame un costal de dinero. Pidamos sabiduría, conexión espiritual con nuestro yo, con nuestros ancestros, autorreconocernos nuestra importancia.
cambio, el cambio de mentalidad, de cuerpo, de físico, de energía, de todo, de nuestra palabra y fuerza de voluntad. Son 4. Con estos 4, se los aseguro que lo demás llega por añadidura, llega por consecuencia. Dice, buscando reconocer lo que nos llueve todo el tiempo. Hermanitos, en esta trecena es momento de, como el día de hoy, todavía no termina el día Nahui Yeyecatl, su regente es Quetzalcóatl. Hoy ya agradecieron al viento, al aire que nos da vida. Si no lo han hecho terminando la clase, háganlo. Hoy es un buen día para decir, gracias abuelo viento, abuelo aire, que me das sin cobrarme nada, ¿verdad? Es un momento de poder reconocer que el aire se nos da gratis, que el sol lo tenemos gratis, que la tierra donde caminamos se nos da gratis, que el fueguito, si platicamos con él, se nos da gratis, el agua es gratis, pero los grandes monopolios quieren vendernos agua. Pero bueno, dice, llama a dar fertilidad en todos los sentidos. El día de hoy, ¿a cuántos ustedes ayudaron? ¿O a cuántos ayudamos? ¿Verdad? ¿A cuántos el día de hoy les dimos nuestra palabra florida? ¿A cuántos del día de hoy nosotros saludamos? Esas pequeñas acciones van sumando y forjan nuestro carácter como la lluvia. Seamos como la lluvia, seamos como Tonatiuh, el abuelo Sol, no nos cobra nada, pero nos da calor. Pero no abusemos de su bondad, porque también nos la pasamos mucho tiempo en el sol, nos puede quemar. Todo debe de haber armonía. Para nutrir a otros, debemos de qué? De aportar ideas, acciones, rezos, palabras sagradas. Se puede dedicar tiempo a reflexionar alrededor de la familia. ¿Cómo estamos contribuyendo con la familia? ¿Qué es lo que estamos recibiendo de la familia también? El linaje, la tradición, ¿verdad? La hermandad. Su, su rumbo es de Cihuatlampa. En esta trecena, la energía femenina debemos de potencializarlo, nuestra percepción, nuestra intuición, activar nuestros órganos internos perceptivos, ¿cómo? Con el ejercicio de Kiawit. ¿Alguien todavía se acuerda cuál es el ejercicio de Kiawit en las prácticas nahuálicas? ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan? Y que les he estado mandando algunos ejercicios. ¿Se acuerdan cuáles? Kiawit. Fuego, aire, es el círculo que hacemos. Es un ejercicio antepenúltimo que cuando vimos las prácticas nahuálicas, ¿verdad? Ah, tuvimos que reconocer eso, el ejercicio de fuego, aire. Y aquí en nuestro estomaguito, hacemos, ¿no? Empezamos a activar, empieza a generar la vibración en nuestra columna, donde primero empieza a vibrar en nuestros omóplatos, ¿no? Activamos nuestro cuerpo, cuerpo sensorial empieza a activarse. Y esto nos lleva precisamente para poder recordar que estamos vivos. Rumbo del oeste, el color, en este caso el color negro, algunos dicen, también es el color rojo. Su regente es Tla, el licor que bebe la tierra. Agua. ¿Ah? Fluyamos como el agua, hermanitos, en esta trecena. Bueno, también el día de ayer iniciamos la veintena. Terminamos
la veintena de Tlaxochimaco, cuando florean las flores. Ahora ya florearon, ahora viene ya el madurar de los frutos. Sempohualtonaliluitl, xocotl, huetzi. ¿Qué es xocotl? Fruto, fruto. Huetzi cae, cuando caen los frutos maduros. Dos ceremonias interesantes que se trabajan. ¿Cuáles son? En esta veintena llegan los abuelos que ya trascendieron a Mictlampa. Ya andan aquí entre nosotros, ¿verdad? Tenemos que poner en nuestro altarcito flor de pericón y de cempasúchil. Ese flor de pericón viene cada año, florece cada año. Aunque algunos hermanitos lo pueden sembrar y pues florece. Claro que se da, pero no igual como debería de ser en sus tiempos. Se dice que la flor de pericón es una medicina, es una comida, pero también es sanación, porque esa flor llegan con los abuelos, ¿sí? En esta veintena, que ya llevamos 2 días de la veintena, tenemos que reflexionar sobre qué nos han heredado los abuelos. Sabiduría, conocimiento, ¿sí? Uno de esos. Hay una frase que en la clase que tuvimos muy recientemente con los hermanitos en Huitzilin, y se los comparto ahorita a ustedes. Al principio parece muy fuerte, pero tiene una verdad profunda que dice así. Tlane Juaninesnemi, Shinechtokati Kampakania. Wantlan ni momuktia, wa ni mucuepa shok niknekinesnemis, Shinechmikti. Pamo tlamachiles, pamo yolo, pamo huinemiliscayo, pampanejua, amo cualini, tinech nimitzixnextis, amo cuali nimitz yecanas. Que en español castellano mexicano dice, si avanzo, sígueme. Si retrocedo y tengo miedo, mátame. Mátame en tu corazón, en tu mente, en tu camino, en tu sendero, porque yo no sirvo para que yo sea tu guía. No soy congruente con lo que digo y con lo que hago. ¿No? Es muy fuerte. Pero es una disciplina el camino del Nahual. ¿No? Es práctica. Por eso decimos, cuando una vez le dije a un hermanito, le digo, mira, esta frase a mí me lo regaló el abuelito, un abuelito del círculo, ya trascendió, porque yo estaba insistente, abuelito, pues no me gustaría que un día nos falle, pues yo quisiera seguir aprendiendo más. Dice, mira, yo jamás moriré, porque viviré en la mente y en el corazón de cada uno de aquellas personas que tú les enseñes lo que yo te enseño, con humildad y con respeto. Dice, si avanzo, sígueme, sigue mis pasos, guía, déjate guiar por mí. Pero si retrocedo y tengo miedo, mátame. O sea, mátame en tu corazón, elimíname. Yo no te sirvo como guía, como ejemplo en tu mente. De nada sirven mis enseñanzas si no lo ves reflejado en mí practicándolos. Sí, y es esa parte. Entonces, en esta veintena, ¿por qué les compartí esto? Porque justamente en esta veintena nos habla de recordar a los abuelos que ya trascendieron, agradecerle todo lo que nos heredaron. Al menos en el círculo en el que estamos siempre decimos, esto que te comparto no es mío. Así como se me compartió con amor, con respeto y con honor, yo humilde te lo comparto. Pero hay un compromiso.
¿Cuál? Tienes que practicar. Por mucho que te diga, mira, acomoda las nubes, tráelos. Por mucho que te diga, mira, estas dos velitas los tienes que prender y los tienes que empoderar de esta manera y tienes que hacer tu pedimento. Si no lo haces, no aprendes. Esto es así. Teoría, práctica. Teoría, práctica. Y es necesario hacerlo, me decía un hermanito que estamos trabajando de manera presencial. Le digo, cómo cómo sabrás si esta manzana es dulce si no lo muerdes? Lo mismo pasa con la enseñanza. Yo te digo, haces este ejercicio y si no lo haces, no pasa nada, ¿no? Pues, lo único que te pierdes es el aprendizaje. A mí me podrás decir, yo ya lo hice, maestro, ¿no? Yo, mira, le aseguro que lo hice. No, no, no me lo jures ni me lo asegures. A ti no te puedes engañar a ti mismo. Sí. Quizá yo pueda visitarte allá en tu lugar porque es parte del trabajo y todos debemos de aprender. Viajar en el ensueño, ¿no? Decirle a la persona, deme permiso de visitarlo para hacerle sanación en la distancia. ¿Qué necesito? Bueno, necesitas prender dos velas a tal hora, necesitas hacer un atado de flores en forma de cruz, necesitas tú en ese lugar, en tu altar, decirle a tus guardianes, mis honorables abuelitos, guardianes, hoy vendrá fulano de tal a visitarnos. Él viene en son de paz. Cuidado. Antes, si se ponen de acuerdo, nos ponemos de acuerdo para viajar en ese ensueño, no olvidemos hacer esto. Nuestra salivita. Uno, dos, tres, ombligo, cuatro, pecho, cinco, aliento, seis, tercer ojo, siete, ocho y hago mi circulito. Pues protección, es protección. Hay que protegernos. En esta veintena no es para alarmarlos, hay que protegernos. Si les pedimos sabiduría a los abuelos, hay que protegernos, ¿no? Si pudieran ustedes conseguir ajo con ajito aquí, o con el polvito, acuérdense que preparamos un polvito de protección que lleva ajo, canela, tabaco, azúcar, epazote, decíamos, ese polvito lo molimos y en eso, ¿no? Hacemos este ejercicio. Untamos en los dedos, en el ombliguito y hacemos el círculo de protección. Y al cerrar le hacemos este sonido para que el cuerpo sepa que estamos cerrando. Lo resguardamos nuestro corazón, nuestro aliento y nos protegemos, ¿verdad? La primera regla, protegerse para trabajar en el ensueño. Son cuatro acciones para el practicante del iniciado en el nahualismo. Geometría sagrada y astronomía, palabra florida, acecho y ensoñación. ¿Y el último cuál sería? Son cuatro, ¿no? Son cuatro cosas que nos toca hacer, hermanitos. Trabajar. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente en esta veintena trabajamos con los abuelitos que nos visitan. Les decía a algunos ya lo han hecho. Pidan protección con las ánimas del purgatorio. Hay una plegaria. No, pues que no lo quiero practicar, eso es de la religión católica. Ah, bueno, pues haz tu propia plegaria. Y si gustan, pues yo les comparto mañana mi plegaria, que ya hago es muy cortito, para pedirle protección con los abuelitos. Hagan de cuenta que ahorita
me toca ir a, ¿qué sería? A México, ¿no? Me toca ir allá a dar un taller. Les digo, abuelitos, les agradezco por todo lo que me han dado y por todo lo que no me han dado. El día de hoy les pido protección, les pido sabiduría, conexión, reflexión, fortaleza y cambio de mi pensamiento. Me comprometo a llevar la palabra de ustedes y que ustedes se sientan orgullosos de mí. Permíteme regresar. Yo sé que hay mucho peligro en el camino que yo vaya a avanzar. Está lejitos, son 8 horas en autobús para llegar a la TAP, ¿no? Pero ayúdenme en esta veintena. Sí, hermanito Martínez, lo escuchamos. Buenas noches, Sebastián, y perdón que lo Buenas interrumpa. noches, hermanito. Lo que pasa es que mi internet me falló un ratito y ya no vi bien el ejercicio de protección. Si lo puede repetir, por favor, un poquito más despacio. Y gracias. Sí, hermanito, utilizamos las dos manos. La mano derecha para proteger este cuerpo físico. La mano izquierda para proteger este cuerpo espiritual y energético. Podemos utilizar nuestra salivita, o si no tenemos a la mano ajo o el polvito que hicimos, hacemos uno en la frente aquí. Uno, abrimos dos aquí en nuestro pecho. Dos, a ver, vamos a bajar un poquito. Dos, cruzamos. Tres, cuatro, cinco. Bajamos estos dos dedos hasta nuestro ombligo. Seis, siete en nuestro pecho. Ocho en el aliento. 9 y 10 llevamos hacia arriba. ¿Sí? Tenemos que proteger y pedir a nuestros guardianes de nuestro altarcito que nos protejan y nuestros guardianes de nuestro tono. ¿Sí, hermanito? Entonces es interesante que nos protejamos. Quema, Sebastián, Vas. y recibo con amor. Sí, mi hermanito. Bueno, decíamos son dos cosas. Vienen los abuelitos en esta veintena, los que fallecieron ya grandes, y ahí con ellos podemos trabajar. Hay que pedirles sabiduría, hay que pedirles conexión, hay que prenderle una velita al abuelito Mixantecutli, el gran guardián que está allá, pues que nos permita también viajar allá en nuestra ensoñación, ir a preguntarle a nuestros abuelitos por la sabiduría. ¿M? Nosotros como trabajadores del nahualismo, no tan solo vamos a esperar quizá de libros que son tan hermosos, donde podemos encontrar información, de cursos, pero también podemos buscar información a través del ensueño. En este grupo hay hermanitos que en verdad me admiro, ya pueden entrar en los portales y buscar información, hermanitos. Han entrado a esos portales, ¿sí? Ahora bien, también decirles que en esta veintena todavía se preserva esta ceremonia que le llaman el palo encebado. Tal vez a lo mejor nosotros aquí en el pueblo, el 16 de septiembre, el quince en la noche, en las fiestas patrias, el comité de padres de familia busca un poste grueso, macizo, y le untan cebo de chivo o de res, ¿no? En la parte de arriba le forman una cruz, así como lo muestran aquí. Forman una cruz y toda la comunidad van de casa en casa, pues pidiendo algún apoyo. Como ahorita algunos ya tienen elotes, ya tienen calabacita, ya lo vendieron, ya consiguieron dinerito y ahí cuelgan sombreros, ropa, ¿no? Ahora, en la actualidad, que esa ceremonia se sigue celebrando, ¿sí? Y es lo que nos dice aquí, miren. Esta veintena inicia el 8 de septiembre y termina el 27 de septiembre.
Su acompañante Xiu Tecutli. Este palo que se hace, este postecito que se pone, representa Xiu Tecutli. Por eso son 4, porque es la armonía. Esta veintena, dice, es cuando los frutos ya están maduros, también se le conoce como Hueyi Mikailuit. Esta veintena también se llama la gran fiesta de los muertos, la fiesta grande, o sea, de los abuelitos grandes, ¿verdad? O solamente Mikailuit o Mikeiluit, la fiesta de los muertos. Se siguen las ofrendas a Mictlantecutli, porque recuerden que en Tlaxochimaco le ponemos nosotros ofrendas a Mictlantecutli. Es el gran señor guardián, el señor del lugar del reposo y de la quietud. Ojo, no es el inframundo, no. Ese es el lugar del reposo donde vamos a llegar todos nosotros, ¿verdad? Claro que algunos, como dicen los de la religión católica, se van a ir a la gloria, unos se van a ir al infierno, pero nosotros no, nos vamos a Mictlampa. Bueno, en recuerdo de los muertos adultos que ya habían vuelto al seno de la madre tierra, ¿no? Es su ceremonia de ellos en esta veintena. Claro, a la llegada de la colonia, hermanitos, se desapareció esta veintena de Micaelwit, ¿verdad? Con la llegada de los cristianos. Pero vieron estos europeos que llegaron que nuestros abuelos seguían practicándolos en secreto. Lo que hicieron fue fundir esta ceremonia con el de los fieles difuntos, que hasta nuestros días ahora les celebramos, ojo, el 30, primero, 2 y 3 de noviembre, o sea, el 30 de octubre. Para nosotros aquí en el pueblo, el día 27 de octubre, nos vamos aquí al pueblo, al rumbo norte, a recibir estos abuelitos que llegan nuestros muertitos. ¿Mm? Y claro, esto se distorsionó, sí, se distorsionó, pero nosotros que estamos retomando este conocimiento, necesitamos entender que debemos de seguir ofrendando, de seguir teniendo conexión con nuestros muertitos, ¿eh? Y esto es caminar y vivir sobre este conocimiento, hermanitos, ¿no? Dice las ofrendas en los momoshti de patio, en los patios ceremoniales y en las casas. ¿Qué es un momoshti? ¿Qué son los momoshti? Un momoshti es una mesita pequeña donde le pones hoja de plátano y ahí pones tu frutita, tus tamalitos y tu vela. Eso es un momoshti. Es una ofrenda pequeña, ¿no? Y que nosotros lo seguimos haciendo, sí, hermanitos, todavía lo seguimos haciendo. Y más ahora, tenemos que fortalecer esto, ¿sí? Ahora bien, se adorna con cempoalxochitl y de otras flores, ¿verdad? Las flores rojas. También esta celebración era en honor a Xutecutli, al Señor del Fuego Celeste, el centrador, el Señor del calor del celeste. Claro que sí, hermanito. Se los comparto en el grupo, esa frase. Está muy hermoso. Sí, sí, se los comparto, hermanito Manuel. Claro que sí, para eso es, para que lo compartamos. Bueno, dice que también en esta celebración, hermanitos, nos habla del centrador del calor del fuego celeste, simbolizando el calor que nos llega desde lo alto, ¿sí? ¿Por qué Xiuhtecuhtli? ¿Por qué el fuego celeste?
nos habla de un centrador. ¿Somos nosotros? Sí. Debemos de entender entre este mundo y el Mictlampa. En el lugar del reposo, de la quietud que ya están allá, y en este mundo. Por eso es Xiutecutli. Y todo este poste, ¿lo cortan como sea? No, es traído del campo, se le da con toda esa reverencia, ¿verdad? Xiutecutli se le ponía en la parte más alta, que ahora le llaman palo encebado. Justamente todos aquellos que trabajaban en equipo y lograban bajar todos esos productos, premios, si queremos verlo así, se repartían posteriormente, ¿no? ¿Es una ceremonia? ¿Todavía se practica? Sí. ¿Debemos de recuperarlo? Sí. ¿Sí? Entonces, para esta veintena, queremos hacer una ceremonia también nosotros aquí para poder lograr esa parte del trabajo del que ahora le llaman el palo encebado, para recordar que estamos en conexión con estos dos mundos, el mundo terrenal y el mundo de Mictlampa, ¿verdad? Todo esto tiene un significado para nosotros. Bueno, vamos, hermanitos, vamos a trabajar el día de hoy con Coach. Tiene dos significados, sí. Este que les estoy compartiendo de co, lugar, at, agua, lugar donde emana el agua, es una traducción literal, una traducción académica. ¿Eh? ¿Por qué? Porque solamente se basa, dice, bueno, la partícula co es locativo. Quiere decir lugar. At, agua. Y este coat nos representa justamente la serpiente. Esta serpiente que ven ustedes aquí, que es Quetzalcóatl. Este es Quetzalcóatl. Vean esta serpiente y tenemos aquí el viento. Yehyeca Quetzalcóatl. ¿Pero qué tiene que ver Yehyeca Quetzalcóatl? Yehyeca Quetzalcóatl nos habla que el que ya ha aprendido a servir. Y no, este Coatl nos habla de un cambio, de un forjar, de un trabajar. Coatl nos enseña a ser más perceptivos e intuitivos. Este es la traducción en el nahualismo. ¿Sí? Coatl, serpiente. Coa, herramienta para labrar, ¿no? Es como un tipo de bastón que en la punta le ponen algún tipo de metal o solamente la pura madera para labrar la tierra, ¿no? Preparar la tierra para sembrar. H, agua. Entonces, literal, Coat, labrar el agua. Y este cuerpo está hecho de agua. Labrar el cuerpo del ser humano. Al momento de labrarlo, se tiene que purificar, se tiene que limpiar, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con qué lo vamos a limpiar nuestro cuerpo? ¿No?
¿Alguien me podría decir con qué limpiaríamos nuestro cuerpo? ¿O con qué lo forjaríamos nuestro cuerpo? ¿Cómo le haríamos? La clave está aquí. Una serían las prácticas nahuálicas, ¿no? El trabajo interior de uno. ¿Es correcto? Con las prácticas nahuálicas. ¿Con qué más? Plantas sagradas, maestro. Con las plantas sagradas, claro que sí, para Temazcali, conectarnos. Sí, sí, hermanito. Temazcali, Copaques. Temazcali. Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. eh, por medio del Temazcali, Claro, a través del temazcali. ¿Qué más? ¿Con qué más lo podemos forjar Con, ajá, con te el fuego escuchamos? y el agua, el atlachipoli. Con el atlachinole que se trabaja en el temazcal. Ven ustedes a un hombre, a un tlacatecolot, pero también a un huexolot. ¿A dónde lo ven en esta imagen? El huecholo sería el acompañante, ¿no? ¿Sí? Ajá, ¿qué más? ¿Qué dicen los demás? Limpiando nuestros egos, nuestros pensamientos, Ajá, limpiando tam- nuestros egos, nuestros pensamientos, sí, claro. también la ¿Qué más? alimentación física, digo, el Dale. alimento físico, Ajá. Pero, y eso, todo eso, ¿dónde lo encontraremos? ¿A dónde está? en la tierra, En la tierra, en nuestra ajá. madrecita tierra. Bueno, más ¿qué que nada más? ¿Qué también más? más que nada también lo espiritual, Temachtiani, el, Forjar lo espiritual, claro, claro que sí. todos ¿Qué nuestros más? cuerpos, todos nuestros cuerpos energéticos, psicológico, físico, etcétera, etcétera. Sí, Pues ¿qué más? en nuestro cuerpo tenemos los 4 elementos, o sea, fortalecer esos 4 elementos. Fortalecer los 4 elementos. Sí, La energía ¿qué? de los 8 rumbos, Temastiani. Sí, claro que sí, hermanito, conectándonos con los 4 rumbos. Pero todo eso que dicen ustedes, ¿a dónde está? Sí, es En correcto, pero dígame dónde está. ¿Cómo en lo su supieron? atuendo, Tomash tiene, ¿Mandé? en su atuendo, y que está de blanco y rojo, que es la pureza y la fuerza de voluntad. Ajá. Está en la Moshli, ¿verdad? Aquí está, miren. Todo lo que ustedes dicen, los 4 rumbos. Aquí está el tecolote con cabeza de guajolote. Si ustedes ven, ¿es un tecolote? Sí. Pero vean, su cabeza es de guajolote, ¿verdad? Así no hay como usted sabe que es un guajolote. Vean esto, Sí, su Tema. cabecita. Pero las alitas, vean, son de un tecolote. ¿Se acuerdan cómo es el tecolote? Miren, sus patitas. Tema, Dice que con nuestro cuerpo percibamos, lo forjemos, pero que nuestro ego, que por lo general está aquí en nuestro pensamiento, en nuestra sabiduría, y bueno, ahí está el nahual. ¿Dónde? Vean, tiene alas, sí, pero ¿qué tiene más? Tiene manos humanas. Tlazocamate, ¿no? Tiene manos humanas. Por eso pueden decir, ay, ¿qué? ¿Dónde está el nahual? Ahí está, es un humano. Está convertido en un tecolote y en un guajolote. Pero ¿por qué guajolote? Porque habla de nuestro ego.
de trabajar con nuestro ego, de hacer que renazca, que viva esa armonía. Y vean, en una de sus manos, lo eleva hacia arriba, con 3 barritas de ocote. ¿Qué simboliza el ocote, hermanitos? Ceremonia. Ceremonia. ¿Cuáles son las 3 ceremonias que debe de hacer un nahual? ¿Cuáles son los 3 números sagrados que debe de usar un nahual? Me corrige, Temazcal, 3, 6 y 6 y 9. 9. 3, 6 y 9. ¿Sí? 1, crear. Tienes que crear y creer que mi propio pensamiento, mi propia visión, mi propia emoción, mi energía para crear. Básico. 6, debo dejar morir a ese otro yo. ¿Y quién es ese otro yo? Mi ego. A ese yaot que no lo vas a hacer. Para tú, ¿cómo crees? Tú no puedes. ¿Verdad? Y el número 9, creer que sí lo vas a hacer y te conviertes en un nahual. Y por eso, si nosotros, así como va caminando esta energía, ¿sí? Así como está, la mano izquierda lo eleva, vea. Y la mano derecha señala estos 4 ocotes más grandes. Y que justamente estos 4 ocotes, lo que decía el hermanito, Mahtlaktli Wanyeyeyeka, 13 vientos, dice el hermanito, es el trabajo con los 4 rumbos. Sí, pero si ustedes se dan cuenta, así como los tiene, miren, ¿no se parece a unos deditos? Miren lo blanco, las uñas. ¿Le encuentran algo parecido? Sí, sí, hermanito. La conexión con los 4 rumbos. Sí, hermanito Yeyekat, ¿lo escuchamos? ¿Nos quiere comentar algo? Entonces sería agregándole también sería de Mastani con los cuatro elementos por los dedos, si son los dedos, los 4 dedos que tienen el poder bueno, la relación con el aire, el fuego, la tierra y el agua. Sí, así es. Y todo eso, los 4 elementos, los 4 Tezcatlipoca, los 4 Yeyecame. ¿Y quién los juntaría? Cada uno de nosotros. Nosotros los unimos. Aquí está, por eso es el atado. Vean. Para ello tenemos que tener el conocimiento para decir, bueno, ¿qué le pediría yo al rumbo de Tlahuiztlampa, al rumbo oriente? ¿Qué le pediría? A ver, pregunta de examen. No es cierto. Sabiduría. Ajá, Tlamatilistli. Tlamatilistli. Mictlampa, ¿qué le pediría yo? Reflexión, reposo. Reflexión, reposo, ¿qué sería? Ish, Ixpetlanilistli. Ispetlanilistli, Tlazocamati. Cihuatlampa, ¿qué le pediría? La transformación, transmutación, la renovación. Así es. ¿Y en náhuatl cómo sería? Tlacayopatilistli.
Tlacayopatilistli, el cambio, la transformación del piel, del ser, de energía, del pensamiento. Y el último, que es de Huizlampa, ¿cuál sería? Cahuatlilistli. ¿Sí? ¿Tlamatilistli? Sí, Cahuatlilistli. Yo, Pues, Cahualistli. Yol, Cahualistli. Yol, Chicahualistli. Chicahualistli, fortaleza, ¿verdad? Estos 4 son básicos para el trabajo nahuálico, nahuálicamente hablando. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ¿no? Entonces, por eso están los 4, hermanito. Son los 4 elementos. Y vean, en la parte tiene la representación de la flor. Miren, esto lo encontramos mucho, esta flor, en las lesnas de hueso y de maguey. Es una flor. Estos 4 ceremonias, 4 elementos, nos van a ayudar a florecer. Y el color blanquito que vemos aquí nos habla justamente de la esencia de las 4 cosas que nosotros pedimos. Estos 4, Tlamatilistli, Xpetlanilistli, Tlacayopatilistli, Yolchicahualistli, básicos, conceptos básicos, prácticas básicas para un nahual. Y todo esto lo ata, vean, es un atadito de color blanco y está en una forma dual. ¿Qué nos indica? El trabajo, todo este trabajo físico y espiritual. Por eso el nahualito dice, órale, mira, trabájale. ¿Qué esperas? Es que yo quiero. Sí, tú quieres, pero trabájale. Este es un nahualito que está ahí. ¿Quién es? Un tlacatecolotl. Un tlacatecolotl. Es un renacimiento. ¿Pero por qué renacimiento? Porque hablamos de crear, de vibrar, de transformarse. ¿Por qué creen? Sí, hermanito Martínez. Nada más me preguntaba si esos 4 tendría que ver con los 4 sustentos. Tiene que ver con el número 4, es súper hermoso y sagrado, hermanito. El sustento espiritual, el sustento energético, el sustento emocional, el sustento físico. El conocimiento es un sustento, las emociones son sustento, ¿entienden? Entonces todo está ahí. Dice, vamos, practícalo. Pero regreso a lo que yo les preguntaba, vean. Vean dónde encontramos a Coatl. Está en la parte sexual. La serpiente. Coatl. Pero ¿por qué les hablo todo esto? Porque justamente nosotros, como los sagrados que somos, ¿cómo nosotros nos reproducimos genéticamente, físicamente, a través de nuestros genitales? Y no es un morbo, no es algo que nos puede dar, bueno, así como lo veían nuestros abuelos, no era algo denigrante, pues es mi cuerpo, ese es el lugar sagrado por donde voy a dar vida, es un lugar con el cual yo puedo convertirme, Polines, dicen los españoles, podemos ser Dios si lo queremos ver. ¿Por qué? Porque damos vida a otro ser vivo y podemos darnos vida a nosotros mismos, renacer de nosotros mismos. Sí. ¿Cómo, hermanitos? ¿Cómo? Pues sería a través de el trabajo de nuestra energía creadora. Es ¿Ah?
es con la que vamos a alimentar nuestros cuerpos. Vamos a alimentar, vamos a crear nuestra propia energía. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Aquí está, miren. Ajá. Cuando entró la serpiente, este personaje es porque está buscando el conocimiento y pues es con esa acción, ¿no? De entrar a la sabiduría, que te devore en vez de devorarla y para renacer, ¿no? Después sería. ¿Sí? La serpiente, si se acuerdan ustedes, la serpiente cambia de piel, muda de piel, algunos dicen. Dice, la serpiente percibe el mundo a través de la vibración, por lo que es un animal que representa el uso de la intuición y el sentimiento para relacionarse con su medio. Y se dice que la serpiente es un animal sabio porque vive permanentemente en tu contacto con la tierra. Es un signo de la renovación y el cambio. La serpiente muda de piel o cambia de piel periódicamente y lo deja atrás, lo que aterrizando a la esfera humana indica necesidad de desarrollar la capacidad para desprenderse de situaciones, objetos e incluso de personas. Sí, pero no, nosotros nos aferramos a, no, es que la persona no, sí, sí me maltrata, no me trata bien, pero lo hace porque me quiere. Muchos nos aferramos a eso. Sí, pero si yo practico el nahualismo, se va a enojar Dios, me va a castigar y me va a llevar al infierno. Justamente lo que necesitamos, ese cambio de paradigma, de pensamiento, de ser y de sentir, ¿no? Decimos, pues es que yo soy bien humilde, sí, pero en tu práctica no lo eres. No estás trabajando con tu serpiente. Al trabajar con la serpiente necesitamos nosotros ser perceptivos. Ajá, perceptivos. Desprendernos de esto que tengo mucho y enviarlo hacia quién, hacia ese Mishkoat, la serpiente nebulosa. ¿Y dónde sacó el maestro que Mashoch Poncayot, que dice que es tridente? Vean, este tridente. ¿A dónde creen que lo sacó? ¿A dónde? Ahí está, miren, ¿se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? Acá arriba es una ceremonia, un atado de ocotes, tiene enredado con una telita de ¿Se pausó, hermanitos, o es mi internet? No, se fue el maestro, hermano. Que esperar. Se fue. Quema, quema. Hermanitos, buenas noches.
¿Me Buenas escuchan? Noches. Sí. Buenas Aprovechando, noches. Dice, perdón, hermanito Pedro. Dice el Temastiani que está lloviendo mucho y que se le fue la luz. oh, vamos a esperar un rato, pero digo, aprovechando este espacio que podemos escucharnos, estaba yo esperando que terminara su exposición del Temastiani para compartirles mi Nertilistli, precisamente sobre este proceso de labrar nuestro propio cuerpo o limpiar nuestros vehículos, nuestros diferentes vehículos, además del cuerpo físico, pues otros vehículos, como el vehículo energético. Entonces, mi Nertilistli a este respecto, ayer sí, el lunes tuvimos la sesión de Náhuatl con el Temastiani, y yo le hacía algún comentario para centrar mis pensamientos, en este proceso de sostenerme sin estar con mi diálogo interno, sin parar mi diálogo interno. Y entonces le comentaba yo sobre... Ya regresó el maestro, hermanitos. sí, nos escuchamos y después les comparto. Sí, claro que sí. No, si Ok. gusta, termine, hermanito. Termine, no pasa nada. Ajá, les comparto. Creo que apagó su micrófono, hermanito José. ¿Ya se escucha? Ahora sí le escuchamos, hermanito. Sí, les compartí a los hermanitos que en este proceso de labrar nuestro cuerpo físico y los otros vehículos, sobre todo el pensamiento, para centrar mi atención y parar mi diálogo interno, estoy practicando a manera de mantra las palabras Nemi, Neli, Naguali, Meshi. Le preguntaba al maestro del náhuatl que su aproximación en la traducción sería vida verdadera en el nahual, y mi atención centrarla en el ombligo. Entonces, ese es mi nertilistli cuando trato de divagar mucho en mi pensamiento, en mi diálogo interno, estoy repitiendo este mantra, ¿no? Para parar ese diálogo interno. En este proceso que nos comentaba de labrar nuestro propio cuerpo, pero más allá del cuerpo físico, nuestro cuerpo mental. Y bueno, y lo que me sostiene a partir de estar en silencio profundo, pues es una emoción que, que disfruta uno porque empieza a parar uno el pensamiento apoyado en este mantra que les estoy compartiendo. Ese es mi Nertilistli y quería compartirle a los hermanitos en este proceso que estamos reiterando de labrar nuestro cuerpo, pero más allá del cuerpo físico, el vehículo del pensamiento y el vehículo emocional. Gracias, Temastiani, por este espacio. Eso, Kamati no Initzim, le agradezco, hermanito, por su compartir y su generosidad en compartir su conocimiento. Si en efecto, hermanito, es labrarlo, y como decíamos, de nuestros diferentes cuerpos, y con quién pedir, con los 4 rumbos, con los 4 Tezcatlipoca, debemos de conectarnos con ellos. ¿Y cómo le hago? Hablemosle como ahorita estamos hablando nosotros.
Recuerden que en nuestra plegaria 3 cosas que debemos de aprender. Agradecer por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. 2, pide, pero pide estas 4 cosas básicas, de ahí pide lo demás. Sabiduría, conexión y paz interior. Cambio en todos mis cuerpos, físico, intelectual, emocional, energético, ¿por qué no psicológico? Y último, fuerza de voluntad. Todo eso nos ayuda a que podamos forjar este cuerpo, ¿sí? Hermanito Manuel. Muchas gracias, Temachtani, por la palabra. Buenas noches Buenas noches, hermanito. a su sagrado Calpulli para agradecer la lluvia que cae sobre su siembra, sobre su casa. Una demostración de que pedir es una realidad que, bueno, tiene sus efectos. Usted mencionaba hace algunos momentos, o bueno, al inicio de la clase, la realidad de la petición de lluvia y aquí la estamos constatando en vivo. Tengo 2 observaciones sobre la lámina 17 de la Mochtli, donde aparece el guerrero Yautl con las 20 energías, y en específico sobre la serpiente relacionada con la sexualidad. Pues tanto Coatl como Quetzalcóatl son como prolongaciones de la pelvis, ¿no? Entonces, la sexualidad terrenal, digamos, representada por Coatl, la creatividad en el plano terrenal, y luego la sexualidad un poco en ascenso, representada por Quetzalcóatl, porque la lagartija ciertamente puede volar. Hay algunas especies de lagartijas que se desprenden del suelo y quizá ustedes han visto que eso es uno de sus atributos. Entonces me parecía una simbiosis interesante de la creatividad representada por estos reptiles. Y estaba pensando en eso cuando me di cuenta que hay una secuencia evolutiva, digamos, de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, así como nosotros contamos el tiempo en nuestros calendarios, de Zipactli, Coatl y Quetzalcóatl, que están hacia la parte inferior de esta lámina. Y es como si presenciáramos, esto es una interpretación mía, es Mineltilistli, es como si presenciáramos el desarrollo de la energía y su materialización incluso corporal, porque, bueno, Zipactli es solo media cabeza, pero luego Coatl es la cabeza con un cuerpo, y luego Quetzalcóatl es la cabeza, el cuerpo, pero con 4 extremidades. Y aquí estas 4 extremidades las podemos relacionar con lo que usted ya explicó de la importancia del número Nahui. Entonces también, desde mi punto de vista, esta secuencia, que además está en la fundación, está sobre la tierra, está debajo del guerrero, es una muy poderosa manifestación de la energía creativa y cómo va adquiriendo otros atributos que le permiten, volviendo a lo que decía Quetzalcóatl, pues ascender a lo espiritual. Desde, digamos, el fondo de la tierra, desde el fondo del pantano, desde la oscuridad va emergiendo hasta convertirse en un ser que tiene brazos y piernas y que tiene la capacidad, como sus antecesores, pues de transmutar y de regenerarse. Entonces yo nunca había visto, maestro, hasta esta clase, y gracias a lo que usted nos enseña, esta relación entre Zipactli, Coatl y Quetzalcóatl, que además también entra dentro de la sacralidad del número 3. Son 3 avatares allí que están pues íntimamente relacionados desde mi perspectiva, maestro. Era todo y felicitaciones al hermanito Marco por su herramienta, su método para aquietar el monólogo interno, y como le puse por el chat, si es tan amable de compartir
esa plegaria en náhuatl, se lo agradecería de todo corazón. Tlaxtlahui Temachtiani. Tlaxtlahui Nognitzin, gracias, hermanito. Sí, justamente es labrar, hermanitos, y conocer la parte del náhuatl, ¿no? Pero también la parte del entendimiento profundo. Muchos nahuatlantes lo sabemos hablar. O sea, el náhuatl, pudiéramos decirlo el náhuatl común, ¿no? De pedir cosas, de hacer comunicarnos, pero hay otro tipo de, no es que sea otro tipo de náhuatl, sino que hay un náhuatl más profundo, en donde entender la filosofía profunda del náhuatl conlleva el saber asimilar esto, el saber observar, el saber sentir, pero también el saber discernir y asimilar con todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, les explicaba hace ratito, está bien con los 4 rumbos, con el universo, y bueno, yo soy un tlacatecolo, ¿no? Y que voy a trabajarlo. Entonces, yo hago mi mashoch poncayot, ¿no? Aquí está, miren. Son los 3. Este es un contenedor. El medio es un contenedor que es nuestro cuerpo físico, ¿no? Cuando lo hacemos esto, representamos este tronco. El que está aquí en medio, miren. Pero, tenemos una mano derecha y una mano izquierda, que es el espíritu y el cuerpo. Cuando yo hago esto, estoy intencionando que estoy enviando amor, conocimiento, entendimiento, o sea, todo eso que le quiero mandar al universo a través de esta señalización, es una ceremonia sagrada. Claro. Por eso es que, miren, tiene los 3 barritas de ocote, lo mismo que tiene aquí este personaje. Creación, vibración y transformación. 3, 6, 9. Ahí está, ¿no? Y todo esto se debe de generar desde lo que yo siento, desde mi fuerza de voluntad y desde mi neltilistli, pero también es de esa conciencia, de ese cuerpo que tengo, cuerpo en mi cuerpo interno, desde mi conciencia. Por eso en este espejito, este contenedor, tiene puntitos. ¿Y qué simbolizan esos puntitos? Pues es todo en mis células que yo tengo, mis células internas que están en la oscuridad, pero lo vibro desde mi corazón. Este circulito que vemos aquí es el corazón. En mi energía interna con mi corazón, que precisamente esta pequeña telita que vemos, y está bien hermoso, bien estructurado, nos habla de ese esfuerzo que debemos de hacer. Como dice el hermanito José, el de forjar mi cuerpo, el de disciplinar mi cuerpo, ¿verdad? Y que vemos aquí como una copita, como la coronita, todo eso va a fortalecer mi conocimiento, y para que ese conocimiento de mi transformación sea una ofrenda como medicina. Si yo ya lo practico, les comparto a ustedes, bueno, esa es mi ofrendita que estoy dando, ¿sí? Y bueno, Chalchihuitlicue la de la falda de jade, Chalchihuit jade icue, su falda, ¿verdad? Justo la observación que hace el hermanito Manuel, mire. Zipactli hace un círculo. Zipactli, Yehyecatl, Cajli, Cuespali y Coatl. Y cierra un círculo. Cierra un círculo, miren. Zipactli, Yehyecatl, aquí está. Cali, Cuespali y Coatl. Los primeros 5. Estos primeros 5
representan la niñez. Zipactli. Zipactli, como dice, nada más tiene una mandíbula. Claro, porque parte de esta vida, de la creación, primero estamos en el agua, en nuestro vientre. Después nacemos a este plano, ¿no? Ah, por eso nos representa esto. También nos representa lo físico y lo espiritual. De ahí sigue Yeyekas. Bueno, ya nací. Salí de ese vientre de mi madre en ese portal. Lo primero que voy a recibir es inhalar a Yeyekas, la vida. Ya tengo vida. Ah, pero ahora voy a forjar mi cuerpo y lo voy a ir cambiando. Y no es que yo no lo quiera cambiar, va cambiando, va avanzando, fortaleciendo nuestro cuerpo. Kahli. Ya tengo mi cuerpo. Ahora el reptil de Cuespali. Mi misión, yo como niño, tener conocimiento de esa espiritualidad, de esa conciencia. Recuerden, desde 0 hasta los 13 años representa la niñez, la primera etapa. El tercero que vamos a verlo el día viernes. El día viernes sí vamos a tener clase, ¿eh? No me voy a pata de perro ahora sí. ¿No? Entonces, el día viernes vamos a ver, miren, Miquisli. De Miquisli nos vamos a Mazatl. De Mazatl nos vamos a nos vamos a Toshli. De Toshli nos vamos a Atl. De Atl nos vamos a Iscuintli. ¿No? ¿Curioso? Sí. Estos otros 5 representan la juventud. La juventud. Tengo que dejar morir a ese niño para volverme más consciente del valor de la vida. Ah, pero con Mazar debo de ser muy perceptivo. Soy un joven, por lo general, en esos tiempos, los niños, los jóvenes ya están en la secundaria. Tienes que ser muy perceptivo, activo. ¿De dónde viene el peligro? Como el venadito, listo. Ah, pero debes de ser muy fértil, debes de tener mucho conocimiento. Y justamente en esta etapa hay muchas inquietudes de los 13 hasta los 26 años. Toshli, pues ya en esta etapa, pues ya las hermanitas ya tienen sus lunas, ¿sí? Al igual que los hombres, pero también necesitan cambiar de mentalidad porque sufren un cambio drástico en esta etapa con el agua. Y con Iscuintli, tener esa conciencia, ser fiel a tus metas, a tus objetivos. A los 26 termina la etapa de la juventud. De los 26 a los 39 viene esa etapa de la adultez. Y de los 39 a los 52, ahora sí, esa ancianidad que concluimos. Fíjense qué hermoso todo esto. Es toda una vida. Es todo un trabajo. Y no tan solo es. Estos 20 son las horas, los minutos. ¿Sí? Por ejemplo, los primeros minutos del día le dedicaríamos con Zipac, como cuando nos levantamos, ¿no? Luego decimos que me levanté con el pie izquierdo, por eso tengo un día malo. No hay días malos. Nosotros nos programamos, ¿no? Pero bueno, miren, regresando aquí, a Coat. Sí, hermanito Manuel, lo escuchamos. Gracias, maestro. ¿Puede volver a la lámina una vez más? Ujú. Porque lo que ha dicho me muestra otra variante que usted menciona la secuencia pues numérica, ¿no? Del 1 al 5 y dice que hay un círculo trazado en esa secuencia numérica, pero entonces yo estaba siguiendo con el cursor
digamos, de Zipactli a Cali, pasando por Yeyecatl y luego hasta Cuetzpalin, y lo que veo es un triángulo, y un poco la posición de las piernas del guerrero, pues son como haciendo un triángulo también. Entonces, recordé su ejercicio de activación energética, de poner el triángulo en la frente, después de hacer la observación frente al sol del amanecer, y luego cómo hay que llevarlo otra vez a la pelvis o al ombligo también, que es de donde se desprenden las dos energías de los dos reptiles después de Zipactli. Entonces, todas estas correspondencias pues me parecen muy significativas y quería compartirlas, porque entonces cuando hagamos el ejercicio del triángulo, eh, la luz que penetra en nuestra conciencia, por decirlo de algún modo, está enraizada en este triángulo de la parte inferior de nuestro cuerpo. Y así también podemos complementar, por ejemplo, la activación del tonal Acatl, que está en la frente, con los otros 5 de abajo. Y bueno, entre una de tantas armonías que tiene esta imagen, pues esta puede ser una que pueda ser de utilidad para el grupo. Gracias, maestro. Sokamati no Iknitzi. Y sí, le vamos a encontrar mucho más, hermanitos. Desde cómo generar las emociones, de conociendo nuestro cuerpo, cómo está estructurado energéticamente, porque son puras energías. Miren, y no estamos, miren, aquí están los triángulos con Tlaloc. A ver, por aquí, miren, me regreso. Vean los triángulos de Tlaloc. Tlaloc justamente nos habla eso, la conexión de la Tierra con el universo. Pero también Tlaloc nos habla la conexión del Nahual y del Tonal. Estos dos triángulos, ¿no? ¿Y por qué el número 3? Les decía yo, la vibración, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, veamos. Miren, Coatl, ¿cómo lo podemos forjar? Hermanitos, en algún momento les decía yo, caminemos sobre las trecenas y estas trecenas nos van a ir forjando como Coatl, tanto como en la parte física y en la parte espiritual, ¿no? En el tonal y en el nahual es lo que representa esto en la cabecita de este amigo de Coatl. Vean cuántas secciones tiene. Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnahui, Mahtlactli, Mahtlactlihuanse, Mahtlactlihuanome y Mahtlactlihuan Yeyi. 13. ¿Les dice algo? Ah. Pero también nos dice, miren, aquí en la nariz, esta cuenta de lo intangible, pero sí es perceptible, que es el nahual, lo espiritual. Pero también miren aquí, lo que sí es tangible, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué, de qué material está hecho? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué tiene lo otro? Que sí lo puedes tocar. Y sus colmillitos, vean sus colmillitos de este coatzin, de esta serpiente, cómo los muestra. Y no es que los muestre porque quiere atacar, no. Lo que está haciendo al momento de sacar esos colmillitos, ahí donde algunos dicen, es que no son colmillos, esa es su lengua. Bueno, para mí son sus colmillitos. ¿Por qué? ¿No? Porque justamente son dos y tienen la tintura de color blanco y color rojo. Si fuera su lengüita sería, sí, a lo mejor sería de forma bicéfala, pero sería de un solo color rojo, que sería su lengüita, ¿no? Pero bueno, entonces la serpiente nos está hablando de eso.
de conectarnos, vea, 1, 2, 3, 4, de conectarnos con la Madre Tierra y su medicina. Y veamos, 1, 2, 3, 4, ahí tenemos. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué simboliza? Pues somos nosotros, nuestras raíces, de dónde venimos. Recuerden que Coatl está en la parte genital de nuestro Tezcatlipoca, ¿no? Y bueno, la serpiente nos habla de ese cambio. Nos habla de que en una trecena podemos ir cambiando nosotros. ¿Cómo va tan fácil que vayamos entendiendo qué día estamos? Por ejemplo, hoy estamos a día Nahui Yehyecal. ¿Qué? ¿Pero qué puedo hacer yo en este Nahui Yehyecal? 4. Agradecer a los 4 rumbos. Agradecer a mis 4 extremidades. Agradecer, como decía la hermanita, que aquí en mi cuerpo yo tengo los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. ¿No? Y bueno, como podremos ver a Chalchihuitlicue, nuestra madrecita Chalchihuitlicue, aquí me surge algo muy interesante, hermanitos. Como cuando hablábamos de nuestras hermanitas, ¿no? De nuestras mamás. Sí, porque todos nacimos de nuestra mamá, de ese portal hermoso que tienen nuestras mamás, nuestras hermosas energías femeninas. Vean, este es el portal de la vida que tiene Chalchihuitlicue, ¿verdad? Que es su parte sexual. Ella nos habla, como decía la hermanita, de la fuerza de voluntad, el blanco y el rojo, pero también recuerden que el blanco y el rojo nos habla de un cambio, de una transformación de con Shipe Totec. Dentro de esta falda, vean, nuevamente nos recuerda a ella. 1, 2, 3. Decíamos, crear, vibrar y transformar. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Ahí está. Es un trabajo interno, vean, pero este es el color de la mano, vean, este es el color de la piel del ser humano. Y este color amarillo nos habla de un trabajo interno. Ahora bien, vean, en su Kechkemit nos muestra 1, 2, 3, 4. Es lo que nos muestra. El número 4 nuevamente. En su orejera, por acá tenemos un gran Chalchihuitl. Es hermoso conectarte con Chalchihuitlicue, con la agüita. Es un sonido armonioso. Dice que para que te puedas conectar con Chalchihuitl, cierra tus ojos y deja que tu oído se conecte y escuche la palabra de Chalchihuitl. ¿Funciona? Sí. Para los que nos han acompañado aquí en la casa, su casa, en el ahuehuetito, nos sentamos en el ahuehuetito y escuchamos cómo está corriendo la abuelita Chalchihuitlicue. O nos vamos a la playa y escuchamos las olas del mar. Es el sonido armonioso. Aquí nos está diciendo nuestra abuelita Chalchihuitlicue, esta parte que yo les dejaba como ejercicio, el mover los ojos acá, hacia adentro, hacia arriba. Eso nos va a ayudar a ser más perceptivos. Por eso dice la abuelita Chalchihuitlicue, sé más perceptivo. ¿Y por qué tienes una nariguera así de 2 serpientes? Curioso, vean, estas 2 serpientes, así como están, aquí tenemos a
Aquí, mire, en la trecena de Sequiahuitl. No sé si se dieron cuenta. Vean, esta misma serpiente que ustedes ven aquí, dos serpientes, son los que tiene Chalchihuitlicue aquí, en su nariguera, ahorita que lo estamos observando. Miren. ¿Sí? Pero ¿eso qué tiene que ver? Nos habla de una armonía, de un equilibrio. Tlaloc, Chalchihuitlicue, de que los dos se necesitan. Todas estas narigueras, la gran mayoría de las energías que llegamos a ver, tienen su nariguerita aquí, que nos habla de una armonía. Se dice que los abuelos se hacen esta perforación y se ponen esta nariguera, es en esta parte de nuestra nariz, el cartílago que tenemos, es donde nos ayuda para el equilibrio. Pero no tan solo es lo físico lo que nosotros mostramos, sino que nos habla de que podamos vivir en esa armonía, ¿verdad? Como es arriba es abajo, como la parte espiritual y la parte material, que todos nosotros podemos nosotros trabajarlo. Y vean la pintura facial que se pone acá, ¿verdad? En esta parte, toda esta parte de nuestro rostro está conectado con el fluir de la sangre en nuestro cuerpo, con el fluir de nuestras aguas. ¿Sí? Se dice que si nosotros nos untamos aquí tabaco, molemos pericón, epazote y colectamos un poco. Sí, ya sabemos que huele un poquito mal. El estiércol de los murciélagos. El estiércol de los murciélagos lo mezclamos y nos hacemos esa pintura facial, ya sea aquí como Chalchihuitlicue. Nos ayuda a conectarnos con toda esa inteligencia de la sangre que circula por nuestro cerebro y por todo nuestro cuerpo. Nos hace más perceptivos. Y nuestra abuelita Chalchihuitlicue, vean, tiene su copetito este. Nos habla de la conexión con el universo, como Coatl. En su tocado tiene a un Coatl, ¿no? Que es un tocado hermosísimo. El fluir de tu conocimiento, por eso está de color jade, con fuerza de voluntad, conocimiento. Necesitas, dice nuestra abuelita Chalchihuitlicue, necesitas la cuentita roja, simboliza fuerza de voluntad. El color amarillito nos habla de un conocimiento. ¿Eh? Pero también nos habla de aquí, miren, de una conexión con lo intangible, con lo que no podemos ver. ¿Sí? Y todo esto, vean, el malinal y esta medicinita generas esta medicina. O sea, tu fuerza de voluntad más tu conocimiento te da como resultado, te empodera para que tú seas una medicina. Imagínense, me piden consejo a mí si yo no tengo conocimiento y no tengo la fuerza de voluntad para practicar ciertos ejercicios, pues ¿cómo voy a dar esa medicina? Decimos, nadie da lo que no tiene. Pues sí que vamos a dar. Pero sobre todo nos pide Chalchihuitlicue, vean, está descalza. Conéctate con la tierra, pero también sé humilde. Sé humilde en este camino, en este sendero, ¿verdad? Y bueno, quiero concluir esta clase con esta imagen hermosa, que es una de las tantas hermosuras que encontramos en este Amoshli, porque justamente es esto, nos está indicando qué vamos a hacer como nahualitos. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos lo está señalando, vean. Sea un tecolotito, percibe con tu cuerpo
domina tu ego, pero también dice, recuerda que tienes que tener presente estos tres. Crea, vibra y transfórmate. Es el camino náhuatl. Y aquí está, mira, da todo el universo. Porque si hacemos esto, decía un hermanito, ¿cómo se diría mudra en náhuatl? Xochponcayotl. ¿Qué es Xochponcayotl? Ma Xochponcayotl. De ma de matli, porque lo hago con mis manos. Xoch, poni, te florecerás florecer tus manos para enviar como una ceremonia con toda tu fuerza de voluntad y a conciencia. Es una medicina lo que tú das. Y aquí está. El color rojo y el negro, in chili y in chapali, ¿no? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Hoy tenemos reunión. Vamos a pedir permiso para un trabajo hermoso que también vamos a hacer. Pero bueno, ya les iremos dando más noticias sobre el trabajo que estamos haciendo. Y también estamos trabajando con los McQuilty. Ayer regresamos ya, pero hicimos algunos ejercicios y pues no hay descanso. Vamos a seguir trabajando. Mis hermanitos, tomemos en cuenta que para nuestra transformación de conciencia, de pensamiento, de energía, de espiritualidad, depende de cada uno de nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer aquí nosotros? Hagamos nuestra plegaria. Es el ejercicio, esa es la tarea. Tenemos mañana miércoles y jueves. El viernes regresamos con Miquiste. Pero tenemos que asimilar con esto. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Uno, decíamos, tomemos conciencia. Pido salud, armonía, paz en su corazón, en su mente, los que están pasando por una situación difícil. Lo libero. Y eso que estamos dando, eso se nos va a regresar. Se los aseguro. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. Nos veríamos el día jueves. Por favor, sus formatitos, imprímanlos, porque este jueves es de práctica, el otro jueves es teoría y el otro jueves es de práctica, ¿sí? No quiero dar puro teoría, no, práctica, vamos haciéndolo, vamos viendo y haciéndolo, ¿sí? ¿Sí, hermanitos? Una mezcla soja machililia y canochi no yolo. Clase Kamati Temastiani. Kamati Timos se Temashtiani, ubican, hermanito. Iván. Sokamati, Kamati, Temashtiani, hermanitos y hermanitas, descansen. Atimos se ubican, Atimo se ubican. Atimos se ubican, nos Máteme se vemos mañana. huecan, Temastiani. ¿Qué van a decir? Kamati Temastiani, que descanse. Igual.